Los silencios del mediador. ¿Quién no ha vivido en una sesión de mediación un segundo en silencio que parece una hora? Ese silencio que tanto nos asusta porque no controlamos, porque da tiempo a que por nuestra cabeza empiecen a pasar cientos de pensamientos, ideas rápidas sobre el proceso, analizando el lenguaje no verbal de las partes, resonando las últimas palabras que se hayan pronunciado en el proceso para reformularlas. Debemos intentar vivir esos silencios como algo necesario, casi obligatorio en un proceso de mediación, porque tanto las partes como el mediador debemos saber usar los mismos. Pero a nosotros, lo que las partes puedan pensar en esos silencios no nos va a interesar ahora porque seguro que nos equivocamos, ya que cada caso de mediación es diferente. Es único, y lo que nos faltaba sería meternos a especialistas de interpretación de los silencios, aunque en muchos casos lo veamos claro. Yo quiero reflexionar sobre los silencios del mediador, como creo yo, desde mi experiencia, que se pueden y deben analizar y aprovechar esos silencios. Partamos con que los silencios no son lo mismo dependiendo de la fase en la que nos encontremos, y pongamos como premisa que nuestro silencio viene posterior a una de las partes. Las partes guardan silencio, y nosotros debemos pensar. Tener un momento para respirar en el conflicto, para cargar las pilas, donde, a la velocidad de la luz casi, debo organizar el proceso. Debo fijarme si el origen de ese silencio se debe a una frase, un gesto, una interpretación, una pregunta, y en qué lado del conflicto se encuentra ahora la pelota. Ese silencio me debe ayudar a pensar la reformulación que voy a hacer, cómo voy a romper el silencio si es que debo romperlo, o simplemente esperar a que sean las partes quienes lo rompan. No es lo mismo un silencio en la fase del cuéntame, parte psicosocial, que generando opciones de pura negociación. Si lo rompo yo, reformular, felicitar, empatizar o preguntar si algo ha ocurrido, me tiene que servir para avanzar en el proceso, no bloquearme en ese momento y perder esos segundos en evaluarme si lo estoy haciendo bien, en sentirme culpable por algo, en bloquearme con pensamientos negativos sobre cómo llevo el proceso. El silencio del mediador debe ir acompañado de lenguaje no verbal, mirando a las dos partes, observando sus reacciones, interpretando cómo se analizan esos segundos mudos. Y si el silencio le fuerza al mediador porque las partes están muy alteradas, el mediador con sus gestos y su silencio les hace ver que así no podemos ni debemos seguir. Claro que lo más efectivo es levantar la voz y hacerles ver con palabras que así no podemos continuar. Pero nunca debemos olvidar que los mediadores debemos ser los directores del proceso, pero a su vez pasar muy desapercibidos en el proceso para que ellos se sientan los importantes. No debemos soltar toda la teoría que hemos aprendido en los cursos de formación porque llegamos a aburrir. Hay que pensar, si alguna vez cambiásemos los papeles y fuéramos parte en un proceso de mediación, ¿cómo nos gustaría que fuera el mediador? Y las características que le pediríamos, apliquémoslas en nosotros. Y terminando con el silencio, permitidme una pregunta. ¿Os asusta el silencio en la sesión de mediación? Pensadlo y no se lo digáis a nadie. Aplicadlo.